Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 7 del Aula Taller, el poder de los alimentos en la salud de las personas mayores. Hoy el animador sociocultural Jesús Franklin Pedreros nos explicará por qué los carbohidratos y los lácteos no son saludables. Mucha atención. Bienvenidos al módulo número 7. Vamos a describir por qué los carbohidratos y los lácteos no son saludables para nuestro organismo. Ya los habíamos nombrado, pero no habíamos dado como la explicación del por qué. Aquí en nuestra primera lección vamos a ver las consecuencias por el desequilibrio nutricional que producen toda esta cantidad de lácteos, carbohidratos y vegetales que comemos a diario, así como lo ven ustedes en la diapositiva. Yo les había hablado del pH intestinal, que para nosotros es muy importante. Estos alimentos, los que están ahí en esa primera línea, lácteos y carbohidratos de manera general, incrementan una microbiota intestinal muy ácida, una microbiota acidófila que vive en un ambiente ácido. Y eso cambia totalmente la digestión. Solo ese pH es capaz de cambiar toda nuestra microbiota intestinal. Y por eso es fundamental suspender estos alimentos. Porque más que nutrirnos, más que alimentarnos, lo que están es enfermándonos e inflamándonos. Y esa inflamación crónica es una inflamación de bajo grado. Le llaman subclínica, porque a veces no se detectan ni siquiera los síntomas, ¿sí? Pero está ahí, está continuamente inflamando la mucosa intestinal donde vive nuestra flora bacteriana. Y esto es lo que nosotros llamamos disbiosis, es un desequilibrio de la microbiota intestinal causada por un pH muy ácido. Miremos en la diapositiva dos cortes histológicos de los enterocitos del intestino delgado, ¿sí? Un intestino a su lado izquierdo, eubiótico, o sea, equilibrado, con una flora bacteriana normal, ¿sí? Bien nutrido. Y al contrario, un enterocito, unas células intestinales inflamadas, con una inflamación crónica, que ya están en este nivel tan inflamatorio que produce una serie de enfermedades no solo metabólicas, sino inmunológicas. Pueden causar incluso desórdenes hormonales, desórdenes en el sistema nervioso, en todos los sistemas del organismo, ¿sí? Hoy en Europa se está estudiando mucho más este tema. Y por eso para nosotros es el segundo fundamento más importante en la nutrición de las personas. Como lo vemos en la diapositiva, esta inflamación crónica de bajo grado nos puede producir síntomas de enfermedades neurodegenerativas. Hay enfermedades autoinmunes, el cuerpo comienza a atacarse él mismo, son enfermedades muy graves, muy difíciles de tratar. Hay alteraciones del sistema hormonal, sistema endocrino, informaciones reumáticas, osteoarticulares también, son la base de muchos cáncer en el organismo. ¿Por qué? Porque el pH, las células cancerígenas se desarrollan muy bien en ambientes ácidos, en ambientes muy ácidos, en ausencia de oxígeno. La piel, los músculos y las vías aéreas superiores e inferiores también se afectan, y el que más conocemos hoy, que es el síndrome metabólico, que en su contexto habla de enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el sobrepeso y la obesidad. Ahí en la diapositiva nos resume por una partecita solo de esa imagen, lo que es el síndrome metabólico, todo lo que puede producir en el organismo. Puede producir hipertensión, cardiopatías, hígado graso, cálculos biliares, obesidad,
puede producir niveles altos de colesterol, de triglicéridos, puede producir ateromas, trombos al interior de las arterias, daña considerablemente esa capa tan importante interna del endotelio de nuestras arterias. Produce obviamente intolerancia a la glucosa, puede producir resistencia a la insulina, puede producir diabetes tipo 2. Solo hablando de síndrome metabólico. En la lección número 2 vamos a ver, vamos a tener en cuenta en este autodiagnóstico que nosotros ya les habíamos presentado los síntomas y las enfermedades por pH ácido y disbiosis intestinal, ¿sí? Por todo este exceso de carbohidratos, azúcares, frutas, lácteos, almidones, dulces, verduras, helados, que entre otras cosas, aparte de producir sobrepeso y obesidad, están enfermando el organismo. ¿Qué síntomas tenemos por pH y disbiosis? Bajas defensas. Obviamente. ¿Por qué bajas defensas? Porque nuestro organismo y nuestro sistema inmunológico intestinal está afectado. El 80% del sistema inmunológico, la primera barrera que se encuentran los virus, las bacterias, los patógenos, los microbios que entran en nuestro organismo, los metales pesados y todo esto, es la mucosa, son las bacterias que viven en nuestros intestinos. Ellas casi representan el 70 hasta el 80% de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? No solo son los macrófagos, los linfocitos, no solo son esos, son las bacterias las que nos defienden. Por eso nosotros debemos nutrirlas a ellas, debemos alimentarlas, debemos cuidarlas, debemos protegerlas. Esta flora bacteriana acidófila nos enferma, pero hay una flora bacteriana alcalina que revierte el proceso y nos ayuda a estar saludables, nos protege. Vive en simbiosis con nosotros. ¿Qué es simbiosis? Es algo que la naturaleza hace con todas las especies de animales, pequeños y grandes. Nuestra salud depende de ellas. Nosotros, ¿qué les damos a ellas? El alimento que comemos. Y ellas, a cambio, nos dan salud. Nos forman una barrera inmunológica interna impresionante. Pueden producir vitaminas. Son intermediarias en la nutrición, en la asimilación de los aminoácidos, de los nutrientes que el organismo necesita, etcétera. O sea, tiene una cantidad de funciones que nos podíamos fácilmente gastar 2-3 horas explicando y hablando de este tema. ¿Cuál es otro síntoma? Reflujo y agregas, ¿sí? Síntomas por pH ácido y disbiosis. Es muy común en los jóvenes, en los niños, ya los reflujos y las agregas. Entonces simplemente se tratan con antiácidos. Mucho cuidado con las personas que toman antiácidos, porque lo único que hacen los antiácidos es cambiar el pH intestinal. Cambian ese pH a un pH alcalino y alivia el dolor, pero no lo cura. Y lo mantiene crónico y lo mantiene dependiente del medicamento. Para esto van a tener ustedes el acompañamiento también de nuestros profesionales en salud, ¿sí? De nuestros médicos, con el acompañamiento nutricional conveniente para recuperar los niveles de ácido normales de nuestro estómago. Si nosotros tenemos un pH alcalino, si estamos tomando estos antiácidos, lo más probable es que haya un sobrecrecimiento de flora bacteriana. Entre esa flora bacteriana, acordaránse los que tienen acidez, va a crecer el Helicobacter pylori, se va a desarrollar muy fácilmente. ¿Cuál es otro síntoma? Náuseas y vómitos, no son normales. Otro síntoma de pH y disbiosis es el color blanco en la lengua o la lengua agrietada, se llama saburra en la lengua. Generalmente en la mañana, cuando nos levantamos, si nos vamos a cepillar los dientes,
vamos a notar un color blanco, un sedimento blanco en la lengua. Eso es síntoma de una disbiosis intestinal. Hay distensión abdominal, hay sensibilidad, hay gases que también son síntomas de un desequilibrio de la microbiota y de la presencia de un pH ácido en los intestinos. Puede haber estreñimiento, diarreas, heces malformadas, también es otro de los... Es muy común esto ya es de todos los días, uno ya los ve en los cuadros clínicos que tratan nuestros médicos, ya uno lo ve con frecuencia. Pueden presentarse hongos en las uñas y en los pies, es uno de los síntomas. Y estas afecciones que ustedes miran en la diapositiva, que estas están relacionadas directamente con el hígado. Si ustedes tienen esas afecciones en la piel, como eczemas, acné, prurito, dermatitis, psoriasis o rosácea, no acudan a tratamientos dermatológicos costosos. Hagan primero estos cambios y van a ver los resultados, ¿sí? Porque la mayoría de estos síntomas, casi el 90% de ellos vienen del hígado, y si nosotros no desintoxicamos el hígado, pues no va a pasar nada. En esta lección número 3 ya vemos el daño progresivo que hacen este tipo de alimentos de lácteos y carbohidratos en el organismo, ¿sí? Como decimos, es una inflamación crónica, subclínica, progresiva, día a día. Es un proceso acumulativo de años. Y ya, por ejemplo, una de las primeras enfermedades que se presenta es la gastritis. Y hoy ya vemos niños y jóvenes con gastritis. A personas adultas, adultos mayores con gastritis. Cuando esa persona adquirió, ya se desarrolla esa gastritis, no fue ese día, sino ya lleva un tiempo muy largo desarrollando esa enfermedad. Que es lo que nosotros queremos que todos entendamos. Hay también colon irritable, ¿sí? El colon irritable es algo muy común hoy en el siglo XXI y no se está tratando como se debería tratar. Vemos muchas personas, muchos pacientes que para casos de colon irritable les dan fibra, les dan vegetales, los mandan a comer ensaladas, incluso frutas y verduras, y para nosotros no es lo más recomendable. Es un tema de disbiosis intestinal y eso se trata con probióticos. No hay nada mejor que el vinagre de las frutas fermentadas para reequilibrar la microbiota intestinal. Y eso lo hacemos nosotros en nuestra propia cocina. La colitis también. Hay pacientes ya en estados avanzados con colitis ulcerosa, que ya es un estado clínico muy crítico, muy lamentable. Ya la mucosa intestinal del colon se ha afectado tanto que ya la flora bacteriana es deficiente, casi no existe. Por eso se presentan sangrados intestinales muy graves y unos procesos de desnutrición crónica de este tipo de pacientes. Y vemos nosotros cómo muchos casos de estas personas que presentan estos cuadros clínicos se recuperan con unas buenas cantidades adecuadas de probióticos naturales. El hígado graso también es muy común, ¿sí? Todas las personas que comen carbohidratos, que tienen grasita en el abdomen, que tienen esa barriguita, tienen el hígado graso. Casi el 90% de ellos ya tienen hígado graso. Y la forma de desintoxicarlo es con los mismos alimentos. Nosotros lo que hacemos es convertir los alimentos en medicamentos. Entonces, estas 4 enfermedades que están aquí, y nosotros por cada una de ellas les podemos hacer el acompañamiento que su organismo y su salud necesitan. Y van a ver resultados en su salud en pocos días y en pocas semanas. La recuperación del organismo es evidente. La resiliencia que tiene nuestro cuerpo frente a estas enfermedades, el cuerpo ya ha resistido durante muchos años, muchísimos años. Pero vemos también cómo después de afectarlo tanto, el cuerpo es capaz de recuperarse. Por eso los antiguos
le llamaban al cuerpo el verdadero médico, porque es nuestro cuerpo el que termina curando esas enfermedades crónicas. Hay otras patologías respiratorias causadas también por disbiosis y pH. Esos resfriados, esas asmas, bronquitis, sinusitis y todas esas inflamaciones del árbol respiratorio. Una sugerencia, si ustedes tienen sus niños, sus abuelitos, jóvenes, que tengan estas enfermedades, solo con quitarle los lácteos, ustedes se van a dar cuenta cómo se recuperan, solo con quitar lácteos. Pero es necesario también ir suspendiendo carbohidratos y ir nutriéndolos bien, ¿sí? Pero solo con que hagan ese ejercicio se van a dar cuenta cómo cambia la salud de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Bueno, y si no, pues estamos nosotros para servirles y acompañarlos en la recuperación de este tipo de enfermedades. Disbiosis y pH ácido, infecciones urinarias y vaginales, muy común en las mujeres, ¿sí? Recurren mucho a los antibióticos. Vemos nosotros cómo hoy los antibióticos ya están agotando las defensas del organismo. Entonces, no hay nada mejor que lo natural. Y les enseñamos a las mujeres a hidratarse y a nutrirse bien. Y vemos cómo sube el sistema inmunológico y cómo el organismo puede responder ante bacterias, virus, hongos, patógenos que normalmente causan estas infecciones, y el organismo se va recuperando y se va fortaleciendo frente a estos microbios y a estos patógenos externos. Este ya es un estado más avanzado y más preocupante. Realmente las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y el mismo hipotiroidismo, ¿sí? Son patógenos que atraviesan la barrera intestinal, que llegan a la sangre, que superan la barrera del hígado, y a cualquier parte del cuerpo que lleguen, el organismo va y lo ataca. Nuestro sistema de defensa inmunológico ataca nuestro propio organismo. Por eso son tan difíciles de tratar estas enfermedades. Entonces, vemos también cómo el organismo se puede recuperar muy fácilmente de ellas, con el acompañamiento indicado, con la asesoría indicada, con las sugerencias indicadas, pero sobre todo con la constancia que ustedes tengan. Los alimentos definitivamente el organismo los convierte en grandes medicamentos. Estas son algunas de las enfermedades nomás que hemos sido testigos y que se han tratado y hemos visto la mejoría en nuestros pacientes. El hipotiroidismo, que es muy común hoy, ¿sí? Que solo se trata con levotiroxina. Muchos, diríamos que casi todos los pacientes que se han tratado con este sistema de nutrición se recuperan considerablemente al punto de que la glándula tiroides pueda producir normalmente sus niveles de hormonas T3 y T4. ¿Sí? Se equilibran normalmente porque la glándula está viva. Nosotros la hidratamos bien, le damos los nutrientes que la glándula necesita y ella vuelve y se activa. Y dejamos de tomar esos medicamentos como la levotiroxina. Hasta aquí les dejamos a ustedes en su consideración nuestros servicios también para seguirlos acompañando. Ya van a tener ustedes ahí nuestros contactos y nuestras redes en este tipo de patologías. Si han llegado a este nivel de daño en su organismo, estamos nosotros para servirles. Muchas gracias.